A continuación, en esta presentación se hablará sobre la educación socialista, la historia del magisterio y sindicalismo, los acontecimientos que llevaron a que esto sucediera y las aportaciones de los mismos a la educación. Educación socialista. La educación socialista pretendió educar a la sociedad para el cambio. Se proponía realizar con este proyecto superar algunas de las limitaciones que reconocidamente tenía el modelo de la educación liberal, y otra cosa sería acrecentar la responsabilidad de la escuela en el cambio social y apoyar un proyecto de desarrollo con rasgos nacionalistas y populares. La educación socialista en México se implementó en los años de 1934 a 1945, durante ese sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. Educación inspirada en el socialismo combatió frontalmente al fanatismo religioso y la ignorancia. El plan sexenal del PNR de 1934 a 1940 contenía la propuesta de hacer la reforma socialista de educación. En diciembre de 1933, la Cámara de Diputados había elaborado una propuesta, pero la iniciativa fue descartada por el presidente Abelardo Rodríguez, pero la promovió Calles con su discurso conocido como Grito de Guadalajara. 3 días después, se discutió en la Cámara de Diputados y fue aprobada. Respecto al origen de la reforma en 1934, se presentan fundamentalmente dos elementos que inciden hacia el desarrollo de un proyecto socialista para la educación del país. Un primer elemento es la influencia del pensamiento socialista internacional, y un segundo elemento fue el impulso todavía fresco del proceso de la Revolución Mexicana. Con esto se experimentó un cambio importante en las escuelas primarias. Con la aprobación del artículo 3 que imponía la educación socialista, la primaria se dividió en primaria rural de 4 años y primaria urbana de 6 años. La rural trataba de apoyar la vida económica y social, mejorar las técnicas agrícolas, organizar los sistemas de producción colectiva, fortalecer la campaña contra el alcoholismo y promover el respeto hacia la mujer. En cambio, las escuelas urbanas se proponían lograr de sus alumnos adquirir una sólida moral socialista, así como formar un verdadero carácter y alcanzar los ideales que le permitirían actuar como factores dinámicos de la integración gradual de un nuevo orden. Movimientos magisteriales. Fue una serie de huelgas y un movimiento social en la que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionalistas y que fue reprimido por el gobierno mexicano. En el mes de abril de 1958, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, MRM, salió de nuevo a las calles, pues ya en 1956 el Frente Sindical Magisterial, encabezado por Otón Salazar, había organizado la lucha de la sección 9 del CENTE, con el fin de pedir mejoras salariales. Es así, en pleno periodo electoral, los maestros de primaria emplazaron a la Secretaría de Educación Pública el 14% de aumento salarial o, en su defecto, irse a la huelga. Institucionalización del magisterio. El 19 de abril, el MRM organiza una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta Plaza de la Constitución, exigiendo aumento salarial y castigo a autoridades culpables. El 30 de abril, el MRM decide tomar los patios de las oficinas de la SEP, con la finalidad de ver una solución al conflicto. La ocupación de la SEP por los otonistas fue durante casi un mes. Más de 1.500 maestros realizaban 2 mitis diarios. Sindicalismo tiene sus orígenes en la primera década del siglo XX, cuando la lucha revolucionaria establece finalmente en el documento constitucional el derecho a la libertad de asociación. Esta aspira a optimizar la situación de los trabajadores en el mercado laboral. Sus dirigentes desarrollan negociaciones con autoridades laborales del gobierno y con empresas para lograr dichas mejoras del trabajo, como son incremento del salario, reducción de horarios, mayor protección social, servicios de salud, etc. Entre los años 30 a 80, el movimiento sindical tuvo grandes logros que se instituyeron firmemente en la Ley Federal del Trabajo. Gracias a los sindicatos, se determinó que la jornada laboral no debe exceder más de 8 horas diarias, se estipularon días de descanso oficiales, prestaciones que amparan la participación en utilidades, periodos vacacionales pagados y derechos por la seguridad social. Como conclusión vemos que los movimientos magisteriales fueron de gran ayuda e importancia en la historia de la educación. Gracias a sus diferentes aportaciones, se realizaron grandes cambios y mejoras que benefician tanto a los docentes como a la educación misma.